Bienvenidos a este Light Us sobre una de las etapas de duelo que para mi concepto es la que más problemas de superación tiene, la muy temida depresión. Veamos por qué. Antes de iniciar, debemos establecer las diferencias entre duelo, depresión, melancolía y manía. Las tres primeras, es decir, duelo, depresión y melancolía, son estadios que por su forma de manejarse son susceptibles de ser confundidos entre sí. En cambio, la manía no es muy frecuente que se presente tal como es, pues se asocia al término de bipolaridad. Hay que tener en cuenta que todos estos estadios, los cuatro mencionados, pueden ser totalmente diferentes, pero muy semejantes entre sí también. Por lo que hay que acotar que todos están relacionados al sentimiento de pérdida. Aunque todos estén ligados al trastorno del estado de ánimo, el duelo es un sentimiento sumamente normal, ya que ocurre luego de una verdadera pérdida, como dijimos anteriormente, que puede ser de tipo emocional, física o laboral. Este se caracteriza durante esta etapa con un estado de tristeza, apatía, a veces acompañado de síntomas fisiológicos, como pueden ser insomnio, sensación de constante cansancio, ya que cuando se hace consciente la pérdida, se lleva al individuo a querer renunciar lentamente a todo lo que le rodea, sus deseos, sus esperanzas, sus satisfacciones, que normalmente estaban ligados a aquello que perdió. Algo que debe entenderse es que el duelo no es lineal. Este suele ser intenso, bajar de intensidad, pero en cualquier momento volver a aparecer de forma inesperada y bajo cualquier contexto, así como sucedió con el trastorno de la ira. Aunque el duelo con el tiempo tiende a desaparecer, en ocasiones suele demorar años cuando la pérdida ha sido significativa para la persona. Por ello su mundo se ve empobrecido, ya que ha desaparecido su fuente de motivación y de vitalidad. Generalmente, las etapas de duelo son procesadas de forma natural, es decir, que con el tiempo se van superando. Pero cuando esta etapa específica, o sea, la depresión, se mantiene por mucho tiempo, afecta específicamente al espacio social y laboral. En ese momento es cuando estamos denominándolo duelo patológico. Para reconocerlo, iniciemos con la melancolía, para poder entender la depresión en el duelo. Si bien es cierto, es un tipo severo de depresión, la melancolía se distingue de este estadio por los continuos autorreproches que generalmente son violentos e injustificados. La persona se martiriza con pensamientos críticos y denigrantes, obviamente sin razón alguna. Esto tiene un efecto sumamente grave en su autoestima, a tal extremo que la melancolía es la que tiene el mayor riesgo de suicidios, si el paciente no es evaluado adecuadamente y en el momento indicado. Muchas veces el tratamiento crítico y agresivo que tiene el paciente melancólico sobre sí mismo es porque refleja en sí a la persona que tiene la ambivalencia de amor-odio. O sea, existe una confusión emocional en el paciente, redirigiendo las sensaciones duales tanto de amor y de odio de una persona que a lo mejor está en un pasado o próximo o lejano, y eso provoca la sensación de autoflagelamiento para poder desaparecer a esa persona. Terapéuticamente se procurará hacer que el paciente concientice que existe un vínculo ambivalente con aquella persona del pasado, que ya no existe y que por eso le está martirizando. Se busca una comprensión emocional y profunda
para poder separar a la persona de la mente del melancólico. Entendida la melancolía, pasemos entonces a la verdadera depresión. Esta se manifiesta como evidencia del duelo y cada uno de los síntomas lo vamos a denominar síntomas depresivos. La persona en realidad, a pesar de entender que existió una pérdida, no está consciente de la realidad de esta pérdida. Solo comprende que ha perdido vitalidad, que ha perdido desmotivación como producto de que perdió algo, un duelo, una separación, un rompimiento laboral, pero no comprende la cantidad de sentimientos que le invaden, como son el sentimiento de impotencia, y su lógica se reprime, se oprime, y esto causa que la persona no quiera salir adelante. Al suceder esto, la persona no termina de resolver el duelo y por lo tanto la depresión se vuelve crónica y recurrente. Muchas son las razones por las cuales una persona puede llegar a deprimirse y no todas están precisamente asociadas al duelo. Por ejemplo, sentimientos de impotencia interna, no necesariamente por pérdida. Autoestima herida, no necesariamente por pérdida. Un sentimiento moral punitivo, que nunca es por pérdida. La falta de interacción social, tal vez por su propia personalidad. Y comportamientos autodestructivos, que normalmente son causados por otro tipo de patologías. Cada una de estas situaciones tiene escenarios inconscientes que inmovilizan y retroalimentan a la depresión. Entonces, luego de los primeros meses de una pérdida, los síntomas se vuelven complicados y aunque suelen naturalmente ir desapareciendo con el tiempo, el problema se suscita cuando los síntomas persisten o empeoran. A esto lo vamos a denominar duelo complicado. Expliquémoslo. El duelo complicado es aquel donde no se permite recuperarse y los síntomas se vuelven sumamente notorios. A más de los que se describió anteriormente, se agregan falta de concentración, problema de aceptación de la pérdida de confianza hacia las demás personas e incapacidad de disfrutar de la vida o de recordar momentos satisfactorios que se vivió porque se bloquea y solamente se concentran en observar la pérdida. Cuando sucede estos síntomas, es muy difícil que la depresión se cure sola. Las personas establecen estrategias para huir de los sentimientos depresivos, algo así como comportamientos adictivos o compulsivos en el cambio de su forma de vida. Pero resulta que no les funciona estas nuevas formas de vida y por lo tanto, en lugar de mejorar, recaen, recurren y empeoran el estado de depresión. Luego de un largo tiempo se dan cuenta que no han superado la pérdida. Para resolver los estados depresivos a largo plazo, siempre es necesaria la intervención terapéutica, que se permita a la persona reconocer todos los conflictos que le están causando este dolor, elaborarlos y liberarse de la carga, les lleva a darse cuenta que pueden superar su momento depresivo. Cuando los síntomas depresivos son incapacitantes, es decir, que no le permiten al individuo mantener un estado de vida saludable, como por ejemplo trabajar o salir de casa, incluso ocuparse de sí mismo, es recomendable que la familia lo ayude llevándolo a un médico para que éste lo medique y le ayude a superar los problemas fisiológicos, para ahí sí llevarlo a un terapeuta para que le motive en su proceso de sanación.
Se desconoce a ciencia cierta la causa de un duelo complicado. Este suele estar relacionado con el entorno, con los rasgos hereditarios, inclusive con la composición química, biológica de cada persona. Las mujeres y los adultos mayores incrementan los factores de riesgos de volverse depresivos en un duelo complicado. También existen algunos factores que pueden aumentar este riesgo, como son una muerte inesperada, explico, un accidente de tránsito o un suicidio o un asesinato, el fallecimiento de un niño que no es lógico de que muera, o el rompimiento de una relación sumamente cercana que no estaba predestinada a romper, experiencias traumáticas antiguas que se desencadenan en algún momento, también son causales de duelos complicados. En estos momentos de pandemia, el distrés, las dificultades económicas, la cuarentena, la incertidumbre social y económica suelen aumentar los riesgos de depresión. A más de eso, agréguele el abuso de alcohol, cigarrillo o de alguna sustancia, el duelo complicado se complica un poco más. No está claro cómo prevenir un duelo complicado. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que es necesario recurrir a un asesoramiento psicológico. Aprender a lidiar con las repercusiones emocionales posteriores. Es muy importante hablar del dolor, buscar grupos de apoyo, realizar una terapia de duelo. Algo que permita explorar en las emociones y enfrentar situaciones de una manera saludable. Especialmente eliminar las creencias negativas, que es lo que nos impide superarnos. Gracias por este Light Dust. Si te gustó, no te olvides suscribirte, darle un like y bueno, pues comparte. Y las preguntas están abiertas. Si necesitas preguntar algo, siempre estoy a tu disposición. Un gusto.